Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritor Internacional? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ludwig Hense. Vamos a ver en esta serie de videos muy rápidamente, bueno, siempre digo muy rápidamente, pero en esta ocasión vamos a tratar de que así sea. Vamos a ver haciendo referencia a la muerte de Henry Kissinger, que murió apenas no hace mucho tiempo, y haciendo referencia a todo lo que hizo y a todo lo que se le recuerda. Vamos a referirnos a varios acontecimientos que sucedieron en la época en la que estuvo activo en el servicio de Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, en el gobierno de Nixon, y más adelante también fue consultor político a lo largo de ahí en adelante hasta que murió. Y vamos a acercarnos un poco a los hechos en los que tuvo mayor incidencia, mayor poder de decisión y que son hechos históricos que, bueno, nos ayudan a perfilar también esta época en el marco histórico de la Guerra Fría, justo al momento en el que comienza la posmodernidad. Y bueno, vamos a ir viendo cronológicamente qué fue sucediendo en este recuento de la vida de Henry Kissinger en Escritor Internacional. Bienvenidos. Bueno, vamos a ver. Como saben, de este lado izquierdo tenemos aquí nuestro cuaderno nacional de Estados Unidos. Y para hacer la referencia de Kissinger, aquí está su mini biografía, ¿no? En este recuadro. Pero vamos a ver su contexto histórico. Aquí en 1969 es cuando Richard Nixon, republicano, llega al gobierno y él contrata a Henry Kissinger en este contexto de la Guerra Fría como asesor y posteriormente como secretario de Estado. Y Henry Kissinger va a tener una posición muy importante en la toma de decisiones de la política exterior de Estados Unidos. En ese momento existe la guerra de Vietnam, todavía está vigente y presente. En ese momento Estados Unidos todavía está separado, hay una tensión constante con Rusia y con China, que son los que tienen este sistema socialista, que es enemigo del sistema liberal estadounidense, ¿no? Es la época de los movimientos de panteras negras, de los movimientos a favor del movimiento negro y del reconocimiento de los civiles, de los derechos civiles en Estados Unidos, la época del alunizaje del Apolo 11, Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos esta biografía de Henry Kissinger, ¿no? En esta época, en este momento, acá está la línea de tiempo también, del lado derecho. Aquí si subimos, esta es la parte de América y vemos el contexto de los países vecinos, ¿no? De México, de Cuba, en el contexto, como decíamos, de la Guerra Fría. Aquí si subimos a la parte del aspecto cultural occidental, también vemos algunos acontecimientos. Aquí los dejo para que los puedan ver, ¿no? Ver visual, físicamente, que se puedan ver. Por ejemplo, en 1969, el Festival de Woodstock, este movimiento del 68, bueno, la protesta de Panteras Negras, ¿no? Tommy Smith y John Carlos en los Juegos Olímpicos de México 68, bueno, etcétera, ¿no? Aquí hay un contexto cultural que sucedía en la época y en este contexto, en 1969, como veíamos acá, 1969, Richard Nixon es presidente y entonces es cuando entra en escena de forma directa Henry Kissinger en la política estadounidense. Acá está. Kissinger es alemán, tiene un origen judío. Él vivió en Alemania hasta, bueno, aquí estamos viendo la línea de tiempo de Alemania, en 1933 Hitler es canciller y comienza esta represión o esta búsqueda, ¿no? Esta persecución por la población judía. Y él y su familia huyen de Alemania justo a tiempo, en 1938, y van a Estados Unidos y ahí se quedan pues ya el resto de la vida, ¿no? Su familia se instala, él estudia en Harvard, en la Universidad de Harvard, ciencias políticas, se gradúa y de inmediato se gradúa, de inmediatamente empieza a escribir algunas investigaciones acerca de las armas nucleares y la política exterior. Y es así como en 1969 se convierte asesor de seguridad nacional, ¿no? Es nombrado por Nixon. En 1969 es asesor, como dijimos, de seguridad nacional
y entonces aplica una política que tiene que ver con una filosofía que se conoce en en las relaciones internacionales como la Realpolitik. La Realpolitik quiere decir que, bueno, la Realpolitik viene de un pensamiento filosófico en el cual, bueno, aquí tenemos un cuadro para poderlo explicar rápidamente. Es una corriente de pensamiento, el realismo político, esto se estudia en relaciones internacionales, en teoría de las relaciones internacionales, es una corriente de pensamiento en el cual los intereses de los individuos están en oposición a los valores, ¿no? Es decir, muchas veces con tal de sobrevivir, el individuo es capaz de actuar en contra de otras personas, ¿no? Este es un pensamiento realista, ¿no? Muy utilizado en la tradición occidental, quiero decir europea, judeocristiana, ¿no? Algunos autores que son realistas y de los cuales seguramente conocerán, Nicolás Maquiavelo, Tomás Hobbes, ¿no? Hans Morgenthau ya en este siglo y evidentemente Henry Kissinger, ¿no? En el realismo político se piensa que el ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? Han escuchado esta cita de el hombre es el hombre es el lobo del hombre. Y pues esto quiere decir que las acciones individuales siempre van a ser más importantes, ¿no? El objeto condiciona al sujeto. El sujeto son los individuos, somos nosotros los individuos. Y esto quiere decir que las condiciones externas, digamos, las que están fuera de nuestro cuerpo, de nuestra mente, ¿no? Las condiciones materiales son las que determinan o las que condicionan las acciones del sujeto, ¿no? Entonces, un sujeto siempre va a actuar tratando de sobrevivir. Entonces, sus acciones siempre van a conducir a favorecer la existencia de él como individuo, a diferencia de una colectividad, ¿no? Entonces, esta es una forma muy realista de pensar y esto se traduce, ¿no? Ya cuando se habla de colectividades nacionales, bueno, el interés nacional es existir, es sobrevivir, y entonces es más importante esa supervivencia que la vida de algunos otros, ¿no? Que muchas veces puede estar siendo criticada por organizaciones de derechos humanos, algunas cuestiones que defienden precisamente el actuar del ejército, de los estados, pero que para el interés nacional, pues es, digamos, un sacrificio con tal de ellos sobrevivir a nivel internacional, ¿no? Entonces, los estados, así como los individuos, bueno, pues buscan la existencia, ¿no? Existir y sobrevivir, ¿no? En un espacio internacional en el que existe una, según los realistas, ¿no? Existe una anarquía internacional, porque no existe un gobierno que regule los actores internacionales o a los países internacionales, no hay un gobierno internacional y entonces, como se realmente regula la internacionalidad, es mediante la ley del más fuerte, ¿no? Por eso es que los estados deben de imponerse, tienen que ser pragmáticos, tienen que concentrarse en intereses económicos, de seguridad, que estudien la forma en la que puedan imponerse a otros estados para mantener o imponer su forma de vida, ¿no? Para garantizar su existencia. Y esto, como decíamos, a costa de que en algunos momentos críticos de la historia, ¿no? Se tenga que, o las acciones de forma realista, lleguen a un punto en el que se sacrifiquen vidas humanas, ¿no? Como es lo que ha pasado, como decíamos, ¿no? Con la intervención de Kissinger en algunos acontecimientos, que con tal de mantener la seguridad estatal estadounidense, ¿no? O defender esta primordialidad del Estado Nacional, se violan los derechos humanos y eso parece no importarle a los pragmáticos gobernadores que tienen este pensamiento o esta corriente de pensamiento del realismo político, ¿no? Traducido a lo que Estados Unidos piensa es que Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. Esto también ya es una frase muy conocida. Entonces, en la medida en la que tenga intereses, es en el lugar o en la región o etcétera, es en la medida en la que Estados Unidos se involucra, ¿no? En los asuntos internacionales, ¿no? Y por lo tanto, pues él puede pactar tanto con dictaduras o derrocar incluso democracias que son parte pues del paradigma liberal que maneja, ¿no? O sea, de la forma del status quo que quiere establecer en todo el mundo, que quiere Estados Unidos que hubiera democracias en todo el mundo. Él incluso puede derrocar democracias
si no está a favor si no están a favor de los intereses que primordialmente tenga Estados Unidos, ¿no? Como en el caso de Chile, que vamos a ver más adelante, como directamente, aunque en la elección fue una elección democrática en la que el pueblo votó libremente por un régimen socialista, de cualquier manera, a pesar de que todo el proceso fue legal, Estados Unidos Kissinger, perdón, Kissinger de forma directa no estuvo de acuerdo con este gobierno de Salvador Allende, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, Estados Unidos realmente no es que esté totalmente alineado en un tipo de pensamiento, sino que dependiendo de lo que le convenga, ¿no? Al interés nacional, es a lo que van a ser prioritarios los asuntos, ¿no? Bueno, este es muy a grandes rasgos este recuadro hablando acerca del realismo político para poder entender el pensamiento de este personaje, que como decíamos, a partir del 69 fue asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, nombrado ya por Richard Nixon el presidente, y entonces ahora sí se estableció en este periodo una política de realpolitik que se traduce como favorecer los intereses y el poder de los Estados Unidos encima de las consideraciones ideológicas de otro tipo, ¿no? En el mundo entero. Acuérdense que, como decíamos, estábamos en el marco de la Guerra Fría. Guerra Fría que no tenía tanto tiempo de haber sucedido. Acuérdense que termina la guerra en 1945 y a partir de ahí, pues se empiezan a crear las instituciones, ¿no? La ONU, que bueno, se reorganiza de su estado anterior, ¿no? De la Sociedad de Naciones, y se crean estas otras organizaciones a nivel económico mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las demás instituciones en esta época en la que el liberalismo económico empieza a acelerarse y entonces comienza a manifestarse el neoliberalismo de forma más pragmática y ese marco del capitalismo estaba de un lado del mundo, ¿no? Del lado de los occidentales, Estados Unidos, Europa, América Latina, etcétera, y del otro lado estaba el sistema socialista que estaba en total desacuerdo de este libre mercado del mundo, ¿no? Al contrario, en el socialismo, como saben, el Estado es quien controla la economía y entonces estos dos sistemas pues marcaron la pauta de las guerras y de lo que fue aconteciendo a lo largo del tiempo a partir de este momento, ¿no? De la fecha de 1945 en adelante. La Guerra Fría fue el protagonista en todos los acontecimientos del mundo, en todos los acontecimientos del mundo, ¿no? En general. Entonces, aquí es donde vemos que Kissinger, bueno, ya a partir de, decíamos, ¿no? De 1969, va a participar en todos estos eventos que están encaminados a que Estados Unidos gane esta guerra fría, se imponga a la URSS, que en ese momento, bueno, es Rusia, ¿no? Y que impida el establecimiento del socialismo en cualquier lugar del planeta. Así es como va a estar involucrado directamente en las relaciones diplomáticas con China. Para poder terminar la guerra de Vietnam, hay que tener un acercamiento a China y entonces Kissinger va a participar en hacer estas conexiones diplomáticas previas a que el presidente Nixon se pueda reunir con Mao y pueda comenzar una nueva era de distensión en esta Guerra Fría, ¿no? Entonces, también va a buscar en Asia, Kissinger, pues la terminación de la guerra de Vietnam y va a estar buscando, aunque, bueno, también actuó de forma muy política, lo vamos a ver en su momento, para terminar con esta guerra, ¿no? Porque en su momento no le convenía haberla terminado, estaban buscando terminarla en un concepto de una paz honorable para Estados Unidos, que finalmente no les funcionó y que a final de cuentas pues tuvieron que abandonar Vietnam cuando ya definitivamente perdieron la guerra, ¿no? Aquí está Vietnam, la línea de tiempo de Vietnam, como a partir del 65 llegan de forma masiva los Marines a Vietnam y conforme pasa el tiempo, pues finalmente la política de Nixon fue también de retirada y se empezaron a retirar poco a poco hasta que no les quedó de otra. Y en la calle de Saigón, ¿se acuerdan de esta fotografía muy famosa de cómo la gente de la embajada de Estados Unidos en Vietnam sale ya huyendo en el helicóptero porque ya los tenían rodeados el ejército de Vietcong?
y entonces Estados Unidos pierde pierde la guerra de Vietnam y los conflictos que quedan precisamente al perder esta guerra, al retirarse de la zona, son que en varios lugares, por ejemplo en Camboya, el ejército de los Gémenes Rojos gana, que es un ejército socialista, es una especie, es una, pues es una organización socialista que se impone y que comete genocidio con su propia población a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a ver también cómo pues, Estados Unidos también apoyó a la dictadura de Indonesia, apoyó a que mantuvieran una dictadura que tuviera esta tendencia occidental, ¿no? El control de alguna manera occidental en estos territorios para impedir que el socialismo se expandiera y que a causa de qué, a causa de que fuera un sistema militar que igualmente cometió genocidio en su territorio y también en Timor Oriental. Vamos a verlo también cuando haya movimientos que busquen la independencia, ¿no? de este territorio. Les vamos a explicar la historia para que podamos entender. Aquí está el mapa para que podamos ubicar dónde está Timor Oriental. Es un lugar muy chiquito, ahí en el territorio de Indonesia, en el norte de Australia, para que se ubique, ¿no? Ahí estuvo también, ahí tuvo que ver mucho Henry Kissinger. En América Latina, igualmente, no hacemos mención del momento en el que se estableció el Plan Cóndor en América Latina, que fue un plan en el que Estados Unidos, por medio de la CIA, de la Policía Secreta, estuvo presente en América Latina, en varios países de América Latina. Ahorita vamos a ver en cuáles países. Aquí está. En 1975, el Plan Cóndor, aquí está, se estableció en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, prácticamente en toda América del Sur. Y bueno, Estados Unidos estaba muy presente precisamente en toda América, no nada más en América del Sur. Y como saben, este plan Cóndor pues afectó a todos estos países, reprimiendo a todos los movimientos que consideraba socialistas o apoyando a las dictaduras que hacían lo propio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Kissinger apoyando a la dictadura de Rafael Videla y también después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, igualmente, ¿no? Apoyando aquí en la foto con Pinochet, dando luz verde, ¿no? O apoyando, diciendo que no va a reprimir o no va a hacer investigaciones muy exhaustivas con respecto a las denuncias de violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí también, por eso es que se critica mucho a Pinochet, perdona, bueno, sí a Pinochet, evidentemente, pero también a Kissinger, ¿no? Porque Kissinger, pues, estuvo participando o favoreciendo, él estaba consciente de todo lo que sucedía en estas dictaduras y Estados Unidos, pues, lo apoyaba, ¿no? Y bueno, finalmente también hablábamos acerca de la vida, bueno, de la vida académica, o hacemos referencia de Henry Kissinger en relaciones internacionales. Uno tiene que leer varios textos que escribió él para poder entender un poco precisamente la perspectiva estadounidense en estas épocas. Y uno de los libros célebres de este personaje es La diplomacia, que escribió en 1994, se publicó. Ahí define la Realpolitik como una política exterior basada en cálculos de poder y el interés nacional, ¿no? Como decíamos, su pensamiento pragmático, su pensamiento que favorece los intereses de su país por encima de los intereses de otros países y evidentemente por encima de los derechos humanos que puedan violarse estos derechos en el momento con tal de mantener esta política que le permite a Estados Unidos seguir en el poder, ¿no? Henry Kissinger pues, se mantuvo en el poder, como decíamos, en este periodo de tiempo en el que Richard Nixon también estuvo en el poder. Eh, Aquí está el ejemplo, ¿no? De Chile que vamos a ver en otros videos, 1970, las elecciones y etcétera. Vamos a ver aquí también en el 71, vamos a ver cómo la aproximación de Kissinger va a permitir el acercamiento finalmente, ¿no? De los presidentes de Nixon con Mao a partir de la política del ping pong, ¿no? En este marco de la Guerra Fría. Y luego también, bueno, lo que sucedió con el presidente
Nixon, fue este escándalo del Watergate. Seguramente se acordarán, acá lo tenemos nosotros en la línea, marcado de color amarillo porque era una cuestión de crisis para el país. Evidentemente, la crisis a grandes rasgos del escándalo de Watergate significa que en la campaña presidencial para la reelección de Nixon, que sería en 1970, bueno, la elección en 1972, Nixon lo que hizo fue espiar a los oponentes, ¿no? Los mandó a espiar y esto se conoció, fue un plan reconocido como un plan de espionaje y sabotaje, ¿no? Aquí está, orquestado para favorecer la reelección del presidente de Nixon. Esto fue lo que determinó pues, el Washington Post, que, bueno, que informó que la investigación policial, eso es lo que había concluido con respecto a este escándalo que sucedió en junio de 1972. ¿No? Ahí ya, como decíamos, estábamos en plena búsqueda por la reelección de Nixon y sucede este escándalo que, pues, evidentemente fue un escándalo para el momento, para la campaña política y para lo que implicaba para el país, justo, como decíamos, ¿no? En vísperas de las elecciones presidenciales. Aún así, en noviembre del 72 gana Nixon las elecciones presidenciales y bueno, a partir ya del 73, las denuncias se vuelven cada vez más importantes, se busca ya un proceso de impeachment, o sea, de destitución, de que corran al presidente, y este proceso está vigente mientras, en cuanto a la política exterior, pues ya Kissinger está buscando un acercamiento, se firma una paz con respecto a Vietnam, que ya se estaba buscando, como decíamos, ¿no? Terminar con ese asunto de la guerra pero de forma honrosa, ¿no? Estados Unidos no quería irse de Vietnam sin dejar un gobierno en el sur de Vietnam que estuviera sólido, que pudiera defenderse y que pudiera ser encabezado por un gobierno que apoyara el sistema económico de Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que se buscaba, mientras tanto se firma el acuerdo de paz. También ya tenían muy adelantados, ¿no? El acercamiento de Estados Unidos con el otro lado del mundo, ¿no? Aquí en este caso estamos viendo aquí en la foto con Brezhnev, de la URSS, ya había un acercamiento, ¿no? Más directo, hasta el punto en el que, bueno, ya finalmente, debido al Watergate, después de haber asumido la presidencia, Richard Nixon tiene que renunciar o renuncia por la presión que existe, ya no tiene apoyo en el Congreso, renuncia y Gerald Ford toma su lugar, el vicepresidente toma su lugar hasta que vuelve a haber elecciones. Aquí está, tomando la presidencia Gerald Ford. Aquí hay otros elementos del tratado en el cual Nixon ordena el cese de bombardeo a Vietnam antes de que salga de la presidencia, ¿no? Aquí hay otros elementos dentro de la línea de tiempo de Estados Unidos y ya luego vemos aquí en 1975 como finalmente sale Estados Unidos de Vietnam, como decíamos, y bueno, la cuestión aquí era que Henry Kissinger se va a mantener en los sucesivos gobiernos, muy cerca de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos. Ya no va a trabajar directamente en el gobierno de Reagan, por ejemplo, pero sí va a asesorar a todos los presidentes, ¿no? Veíamos que incluso en la actualidad, incluso Kissinger estuvo asesorando a Obama independientemente del partido político, ¿no? A Bill Clinton también vemos fotos de Kissinger con Bill Clinton, con Bush y con Trump, ¿no? O sea, hasta en el presente veíamos cómo estaba em, Kissinger presente, precisamente, ¿no? En la política de Estados Unidos, asesorando. Y bueno, finalmente él fallece aquí en el año 2023. Y bueno, eso es lo que vamos a revisar en este primer video. En el siguiente vamos a hablar específicamente de la guerra de Vietnam, como dijimos, y vamos a seguir adelante en este análisis de lo que fue la vida de Henry Kissinger.